Leyendo su Biblia en el libro de Isaías capítulo 51. Vamos a comenzar la palabra del Señor, hermano. Espero que usted esté gozoso ahí donde está. Quiero que usted aprenda lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido también muchas veces. Muchas veces hemos ignorado y muchas veces tampoco hemos conocido al verdadero Dios. Porque muchos lo tienen, como decía Pablo en un momento, cuando llegó a un lugar y veía que estaba lleno de culturas que decían dioses de una cosa y dioses de otra, y entre tantos carteles decía al Dios no conocido. Entonces en todo el mundo, hermano, nunca han terminado de conocer verdaderamente al Cristo de la gloria. La palabra del Señor, hermano, está en Isaías 51. En el versículo 1 dice la palabra del Señor: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortado, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. Vio, hermano, Dios quería que su pueblo le oiga. Dios quería que su pueblo escuche cuando Él hablara su voz, cuando Él ordenara algo. Dios quería que su pueblo lo escuchara, porque el pueblo de Dios muchas veces no lo escucha a su propio Dios. No escucha a su maestro, no se deja guiar por aquel Dios que está en los cielos, aquel que hizo la tierra, aquel que hizo los cielos y todas las cosas. Por eso Dios le hablaba a su pueblo y le decía que no se olviden de donde Dios lo había rescatado, de donde Dios lo había sacado, querido hermano. Dios le advertía a su pueblo y ponía en su corazón aquella palabra para que ellos recordaran que el único que lo había ayudado en todo momento, el único que había estado a su lado, en su alma y en su corazón, había sido Dios, hermano. Cuando el pueblo estaba esclavo, Dios había manifestado en aquel lugar. Dios había derramado de su presencia y había llevado libertad y salvación a su pueblo cuando estaba cautivo. Pero su pueblo se había olvidado, amado hermano. Por eso Dios le recalcaba a su pueblo que no se olviden de donde Dios lo había rescatado, de donde Dios había sacado sus vidas, porque querían volver a aquel lugar, porque ya no querían escuchar la voz de Dios. Pero en este tiempo, hermano, es necesario que su alma y su corazón comience a escuchar la voz de Dios, aquella voz que viene del cielo, aquella voz que va a hacer algo precioso en su vida, hermano, aquel Dios que quiere lo mejor para su vida, aquel Dios que derramó su sangre, que mandó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, y aún a pesar de todas las cosas, hermano, aquel Cristo de la gloria fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice su palabra, para que todo aquel que crea venga a la salvación del Hijo del Padre, aquel Cristo de la gloria, aquel que tiene salvación y salvación en abundancia para todo aquello que abren su corazón para recibirle dentro de él. Y en el versículo 2 dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije, lo multipliqué. Dios le hacía ver a su pueblo, aquel Abraham, que cuántas cosas hizo, porque su corazón y su alma le habían creído a Dios. Porque cuando Dios le habló, hermano, aquel Abraham no titubeó en ningún momento, sino que se plantó en su alma y en su corazón y comenzó a creerle a Dios y comenzó a hacer cuantas cosas en aquellos tiempos, hermano. Y Dios le recalcaba a su pueblo que se acordaran de Abraham y que se acordaran de Sara, que nadie daba nada por ellos y que era estéril y que nunca iba a dar a luz un hijo. Pero Dios le hizo algo precioso a esta mujer, y Dios derramó de su presencia, y Dios derramó, hermano, de su promesa, y la promesa que salió de la boca de Dios, ahí vemos que Dios cumple y que Él es fiel.
Por eso Dios le hace acordar a su pueblo que no se olviden de su voz, que no se olviden de aquel que da la vida y de aquel que quita la vida, el único que tiene el poder para hacer las cosas en su vida. Muchas veces nos equivocamos y vamos a lugares a donde no tenemos que ir y comenzamos a escuchar palabras que no hay que escuchar. Por eso Dios le hacía ver a su pueblo que solamente tenían que escuchar la voz de su Dios, y le hacía ver que Abraham era uno solo, así como Cristo. También Dios es uno solo. Y hoy está aquí en este lugar para bendecir tu alma, para que tu alma sea salva, para que tu alma pueda ser libre de cuantas cosas que ni siquiera tú sabes, porque ignoras, y muchas veces viene de tus ancestros. Pero hoy el Cristo de la gloria hoy quiere golpear a la puerta de tu corazón y quiere entrar.